características de las aguas residuales o aguas servidas. Entonces, por supuesto, para que nosotros podamos analizar un poquito acerca de, por ejemplo, este patrón de flujo de las aguas colectadas o el agua que recolectamos en la red, entonces hay una relación que nosotros ya hemos visto la primera clase o en la primera unidad. Hay una relación que existe entre el agua que nos entregan a nuestros domicilios, ya sea la cooperativa que tengamos en casa, Saguapá, Cospail y las demás. Entonces, hemos visto la cantidad de agua que producimos como agua residual, ¿verdad? E inclusive ustedes lo tenían como tarea, pero la respuesta, ¿dónde estaba? Estaba en lo que vimos en la clase o ya lo habíamos hablado. Entonces, lo único que ustedes tenían que poner ahí era redactar que prácticamente cada metro cúbico que nosotros usamos es descargado a la red de alcantarillado y vimos algún porcentaje, ¿verdad? Entonces, hemos visto de que todas estas aguas residuales o urbanas, por ejemplo, que nosotros usamos, em, primero se tienen que recolectar y posterior a ello transmitir a través de la red de alcantarillado a un punto central que sería la planta de tratamiento. Hemos visto también cuáles son esas características de el agua residual y de que por supuesto está el vínculo de lo que consumimos y lo que devolvemos a la red. Entonces, simplemente como un introductor. Entonces, aquí fíjense, vamos a ver este gráfico que ustedes pueden observar ahí en el cuadro, donde vemos este patrón de flujo de las aguas colectadas o aguas residuales, ¿verdad? Eh, ¿Qué podemos observar aquí? Primero que todo, el caudal en el eje y en el eje X, fíjense, ahí tenemos el tiempo. El tiempo está de acuerdo a las horas que tiene el día. Entonces, esa curva, fíjense, está de acuerdo al consumo también que tenemos de agua potable, ¿verdad? Entonces, en este caso, caudales de tiempo seco, en periodos de tiempo seco, es así como se llama, bien, caudales de tiempo seco. Y en este caso, podemos observar en el gráfico que desde las 6 de la mañana, fíjense acá, hasta las aproximadamente, acá son las 6, más o menos hasta las 5, fíjense hasta por acá, hasta las 5 p.m. de la tarde. Em, ¿Qué pasa dentro de este horario? Nosotros sabemos que ese es el horario en el que las personas que salen de casa a realizar sus actividades como trabajo, estudio, etcétera. Entonces, a partir más o menos de esta hora es cuando retornan a casa, ¿verdad? Entonces, aproximadamente aquí nosotros podemos observar que un caudal máximo, por ejemplo, está más o menos, si aquí son las 6 o arranca desde las 6, entonces más o menos a las 7 de la mañana, fíjense, es cuando tenemos un caudal o un consumo máximo. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para salir a realizar nuestras actividades fuera de casa, ¿verdad? Entonces es por eso que el consumo marca un caudal máximo y lo podemos ver a través de la curva. Luego vemos cómo va decayendo de acuerdo a las horas, pero a partir de las 5, 6 de la tarde, fíjense que otra vez vuelve a subir porque es a la hora a la cual retornamos a casa para, obviamente, utilizar el agua, ¿verdad? Entonces, aquí a las 14 podríamos tener un caudal medio, más o menos ahí. A las 2 de la tarde disminuye y aquí también podemos ver el total decaimiento de la curva, obviamente porque a estas horas
ya no es habitual que haya tanto consumo de agua y mucho menos en la madrugada, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí tendríamos un caudal mínimo, mínimo total, porque no utilizamos o no consumimos tanta cantidad de agua como en las horas picos o en las horas habituales que todos tenemos de acuerdo a las actividades. Entonces tenemos un caudal máximo, tenemos un caudal mínimo y tenemos también un caudal medio, que obviamente es el que está en el centro del máximo y el mínimo. En este caudal medio simplemente nos habla de los volúmenes diarios, por ejemplo. Entonces, como les mencionaba, si hablamos de caudales de tiempo seco, quiere decir que no se toma en cuenta, por ejemplo, la lluvia. Es solamente el consumo de qué, por eso acá dice solo aguas residuales. Entonces, solamente es el consumo de lo que entra versus lo que sale de cada uno de los domicilios. Y tiene estas características que podemos observar. Bien, y acá, fíjense, ay, me pasé al siguiente. Entonces, aquí fíjense, justamente hablando de lo que acabamos de ver, bajo estas condiciones de flujo de tiempo seco, ahí también está en inglés, fíjense, porque les he compartido un texto de apoyo que justamente está en inglés. Por si a ustedes les interesa y lo quieren traducir, etcétera, van a encontrar este tipo de terminologías y también como yo utilizo en alguna parte del contenido, algunas palabras en inglés, etcétera, entonces también me pareció adecuado que si ustedes quieren un libro, un texto de consulta, puede ser ese. Lo pueden traducir o no sé si ya está traducido en internet, pueden buscarlo, pero como sé que hay personas nuevas, en el aula virtual les he compartido. De todas maneras, les aclaro de que no los voy a evaluar del contenido del texto, sino de el avance que vemos aquí en las diapositivas. Y las diapositivas les voy subiendo mientras avanzamos. Quiere decir que como ya hemos terminado la unidad 1, entonces ahora sí, en el aula virtual les voy a poder subir la diapositiva completa para que ustedes tengan a su disposición y puedan ir repasando el avance, viendo lo que hemos avanzado. Pero sé que ustedes igual van tomando fotografías, etcétera, entonces tienen ya seguramente la mayor parte de las diapositivas en su celular y pueden ir consultando y repasando. El libro solamente es de apoyo si así ustedes lo quieren consultar. Bien, entonces les decía, bajo condiciones de flujo de tiempo seco, que era lo que nosotros estábamos viendo, justamente todo esto del consumo o la tasa de consumo de agua potable, hemos visto en el reflejo del gráfico con, fíjense, picos donde en las mañanas, ¿verdad? Acá en las diapositivas está, fíjense, la explicación justamente del gráfico para que ustedes tengan todo completo, es decir, no solo gráfico, sino también aquí, fíjense, la explicación de lo que acabamos de ver para que así ustedes también puedan repasar luego con calma y lo tengan completo. Entonces vimos de que los horarios picos son por la mañana a las 7 de la mañana y luego por la tarde-noche, ¿verdad? A partir de las 5 p.m. Entonces, durante la noche y la madrugada tenemos el caudal mínimo. ¿Por qué? Porque el consumo es bastante bajo, ¿verdad? Entonces, hemos visto también, ¿qué cosa? Hemos visto el caudal medio, ¿verdad? Hemos distinguido en el gráfico el promedio, que es el caudal medio, el caudal máximo y el caudal mínimo. Entonces,
Em, Cuando una planta de tratamiento de agua residual es directamente conectada o está directamente conectada, o también se dice que está servida por una red de alcantarillado muy pequeña, entonces vamos a poder identificar o tenemos que identificar una diferencia muy grande del flujo entre el caudal mínimo y el caudal máximo. Entonces hemos visto que el flujo es muy bajo en la noche, pero vamos a ver más adelante que hay diferencias, por ejemplo, entre tener una planta de tratamiento en una ciudad pequeña y en una ciudad grande, que está conectada, por supuesto, a una red de alcantarillado. Entonces, igual, obviamente, si la ciudad es más pequeña, entonces la red que vamos a diseñar o a construir va a ser más pequeña, ¿verdad? Sin embargo, sí existen diferencias entre estos dos tipos de clasificaciones o menciones que estamos haciendo acerca de lo grande o lo pequeño. Entonces, muy importante de que la alcantarilla, por ejemplo, que va a llevar el agua, debe tener la capacidad o tiene que tener la capacidad de transportar el agua residual generada, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar o tomar en cuenta justamente estos horarios picos, ¿verdad? Porque nuestra red tiene que tener la capacidad de recolectar esta cantidad de agua para esas horas picos. Por ende, la planta debe poder procesar este caudal o estos caudales durante el día, ¿verdad? Y quizás disminuir sus unidades de proceso durante la noche. Entonces, tenemos que observar, tendríamos que observar o ver cuántas veces del medio o del caudal medio es el caudal máximo y cuántas veces tengo que disminuir ese medio para saber cuál sería mi caudal mínimo, ¿verdad? Entonces, el tamaño de la red se debe adaptar de acuerdo a qué? A la población, ¿verdad? Dependiendo de la diferencia que haya entre un caudal máximo y un caudal mínimo. Entonces, algo parecido a lo que ustedes ya han visto en Sanitaria 1. Y bueno, acá, esta parte que no le había dado el clic para que salga. Fíjense, con la red de alcantarillado grande estas diferencias son mucho menores. Entonces, de acuerdo a, como yo les decía, el tamaño de la zona donde vamos a diseñar la red, es también que vamos a ver nosotros las diferencias entre los caudales. Y bueno, la siguiente clase vamos a ver, fíjense, las características justamente o el impacto de este tamaño en cuanto a una ciudad con características de flujo para ciudades pequeñas y también para ciudades grandes. Y vamos a hacer un análisis y una comparación entre dos ciudades, fíjense, que sería esta, que pertenece al país de Colombia, que es la ciudad de Cali, y de Brasil, la ciudad de Pedregal. Bien, ¿tienen alguna consulta o pregunta? No, ingeniero, está bien. Ya, ¿y ahora vamos a ganar o cómo es en el partido? Vamos a ganar a Vamos a los ganar peruanos. 1-0.